Iglesia, ¿cómo están? Estamos leyendo juntos Lucas 17 en la Biblia de las Américas y dice: y Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, perdónalo. Hemos profundizado en los tropiezos que siempre vendrán, y es nuestro deber mantenernos firmes y evitar asimismo ser tropiezo para otros. También hablamos acerca de qué hacer cuando un hermano en Cristo comete un error y cómo debemos reprenderle con prudencia, amor y respeto. Hace 8 días hablamos de cómo debemos ser cuando un hermano peca directamente contra nosotros y hablamos del perdón. El perdón es un mandato de Dios y es tu decisión obedecerle. Dile al que está a tu lado: es tu decisión obedecerle. Para perdonar como Dios quiere que perdonemos, debemos ser maduros espiritualmente, renovar nuestra mente y vivir en obediencia a Cristo. Recordemos que el perdón es honroso, nos hace imitadores de Dios y nos permite estar en paz con todos, dejando en manos de Dios la justicia, porque Dios no se excede ni se queda corto. Este hermoso mandato divino de perdonar nos hace familia en Cristo, nos hace fortalecernos como cuerpo y fortalecer nuestro espíritu con la compasión y el amor de Dios. Por eso debemos perdonar cuantas veces sea necesario. Y así como el Señor, no escandalizarnos de nuestras faltas ni tratarnos según nuestro pecado, sino más bien restaurarnos los unos a los otros con el perdón de Dios, sin condiciones meramente humanas que estorban el propósito divino. Es necesario que en amor nos ayudemos los unos a los otros a mantenernos cimentados en la fe, extendiendo el amor de Dios con nosotros a todos los que nos rodean, porque teníamos una deuda tan grande y Dios nos la perdonó, y por la inmensa gratitud, devoción, entrega y obediencia que le tenemos a nuestro Señor, Rey y Dueño, perdonamos a los demás, así como Él nos perdonó a quienes, a nosotros. Somos familia y llegar juntos a la meta es una bendición. ¿Ya recordamos todo esto? Estamos solo recapitulando. Dada nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos la tendencia de sobrevalorar las ofensas en contra nuestras y a minimizar lo que hacemos o decimos y es una ofensa contra los demás. Este punto, para considerar enseguida, es tal vez uno de los menos aceptados dentro de la Iglesia del Señor. Que el otro sea disciplinado, corregido, le queremos todo el rigor de la ley, pero no aceptamos que nosotros seamos llamados al orden. Entonces vamos a hablar de cómo debe ser nuestro corazón cuando nosotros somos, dígale al que está a su lado, nosotros somos los que nos equivocamos y es a nosotros a quienes nos reprenden. Mire a su vecino y dígale: ay, ay, ay. Para abarcar este tema veremos 2 ejemplos, un hombre sensato y un hombre insensato.
un ejemplo de lo que no debemos hacer y cómo no debemos ser. Después vamos a dar un ejemplo de lo que sí debemos hacer y cómo sí debemos ser. Empecemos comprendiendo que todos podemos fallar. ¿Podemos fallar o no? Porque para entender este tema es necesario que todos y cada uno de nosotros sepamos que nos podemos equivocar. Eso está claro, ¿cierto? Dile a tu vecino, me puedo equivocar. Leímos que Dios es misericordioso y nos perdona porque conoce nuestra debilidad. Dice el Salmo 103, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. Entender que somos falibles, decir que puedo fallar, nos ayuda a ser doblemente precavidos para no darle lugar a las tentaciones. Vamos a leer Romanos. Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Tenemos que tener muy claro que si hay alguna cosa buena en nosotros, es solo por la obra maravillosa que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Miren, una obra de arte nunca se da autorreconocimiento porque es simplemente el reflejo de la perfección del artista. Nosotros estamos en manos de nuestro Dios y alfarero, y tan pronto como entendamos que solo por Él somos perfeccionados, podemos seguir creciendo en nuestro caminar como creyentes. Filipenses nos dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La falsa sensación de autosuficiencia que algunas personas tienen, claro que eso no pasa en esta congregación, y que les hace pensar que ya lo tienen todo resuelto, les puede hacer más propensos a caer, a equivocarse y a hacer caer a los otros. Corintios nos dice, por tanto, el que cree estar firme, ¿qué? Tenga cuidado, no sé qué, caiga. Pensar que se tiene todo resuelto nos hace blanco fácil de los tropiezos. ¿Por qué? Porque quien se siente seguro no se cuida, no es vigilante, no está en guardia. Quien se siente seguro se vuelve perezoso, se despoja de su armadura porque cree que no la necesita. Y aún siendo vigilantes y estando en guardia, podemos caer, como dice 1 Juan 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. Dios es fiel aun si nosotros somos infieles. Y en 2 de Timoteo nos dice que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, ¿qué? Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Dice que si perseveramos, reinaremos con Él. Perseverar, según la RAE, es mantenerse constante en la prosecución, es decir, en proseguir de lo comenzado.
Precisamente es por esto que debemos practicar el perdón, porque cuando cometemos un error, en lugar de alejarnos de Dios, que es lo que el enemigo quiere, que usted deje de congregarse, que usted no escuche la palabra, debemos aferrarnos a Él y con corazón humilde aceptar nuestras faltas delante de Él para continuar nuestro caminar con perseverancia. Porque dice que abogado tenemos ¿a quién? ¿Delante de quién? Delante de nuestro Padre. Porque Dios es la roca, quien nos mantiene firmes, quien nos mantiene fuertes. Sin Él no somos nada y separados de Él nada podemos hacer. ¿Por qué, pastora, dice todo esto? Porque a la hora de hablar de la actitud que debemos tomar cuando nos equivocamos, no quiero que piensen otros. Esta noche no quiero que piensen otros. En que otro sea humilde, en que otro sea capaz de aceptar que se equivocó, en que otro acepte ser transformado por Dios. No, así no. Dígale al que está a su lado, no, así no. Quiero que todos pensemos únicamente en nosotros mismos, porque esta palabra es para examinar la humildad o la soberbia de nuestros propios corazones. Solo sacando la viga de nuestro propio ojo podremos ver bien para ayudar al otro a sacar la astilla de su ojo, sin sacarle los ojos. Dígale al que está a su vecino, prometo no sacarte los ojos. Tampoco me los saques a mí. Y dígale, esto es para mí, no voy a pensar en ti. Aprendamos todo lo que no debemos hacer cuando nos equivocamos. Y vamos a aprender desde la misma palabra que es tan suficiente, que no hay una situación en la vida que no se pueda ilustrar con ella, porque nos da luz para todo en la vida. Vamos a hacer un viaje al viejo pacto. Te pido que me prestes su mente y toda su atención se remonte conmigo a la historia de Saúl. Dígale al que está a su lado, Saúl. ¿Quién era Saúl? Saúl fue el primer rey de Israel después de los jueces. Los jueces eran servidores de Dios establecidos por Él como líderes espirituales, civiles y militares que guiaban al pueblo de Israel. Sin embargo, Israel, al dejarse permear por las culturas de las naciones circunvecinas, pidieron al profeta Samuel un rey. Dice en 1 Samuel, entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te diga, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Era un gobierno teocrático, Dios gobernaba sobre ellos, pero ellos querían un gobernante de carne y hueso, como en las otras naciones. Así es como Dios escogió a Saúl, hijo de Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, de la tribu de Benjamín, un hombre de gran estatura y porte, para ser príncipe de Israel y liberar a su pueblo de los filisteos que lo asediaban. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Porque una historia necesita contexto. No es lo mismo que le cuenten a uno cómo, cuándo, dónde, por qué. Dile al que está a tu lado, contexto. Samuel el profeta, en obediencia a Dios, comunicó a Saúl la voluntad del Señor y lo ungió.
Dice primero de Samuel: Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Un día, los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Saúl debía esperar, dígale al que está a su lado, debía esperar al profeta para saber cuál debía ser su proceder, y desesperado por el miedo del pueblo, importándole más lo que pensaba la gente de lo que pensaba Dios, ofreció el holocausto que le correspondía ofrecer ¿a quién? A Samuel, el profeta, convirtiéndose así en un hombre rebelde. Saúl fue reprendido porque dice la palabra: vamos a estar muy atentos a estas lecturas que son muy importantes. Yo creo que no muchas veces pasamos por estos textos. Él esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Fracasó en la prueba de fe cuando se vio en peligro, cuando se apoderó el miedo de él, cuando quiso y perdió todo el apoyo humano. Todas estas circunstancias dan como resultado la desobediencia, las excusas y la pérdida de la bendición de Dios. Saúl se equivocó. Sin embargo, hoy no estamos hablando de la equivocación como tal, sino de la actitud que tomamos cuando nos equivocamos y cuando nos reprenden por nuestra equivocación. ¿Cuál fue el proceder de Saúl? Leyendo, nos damos cuenta de que hubo o no hubo arrepentimiento en su proceder. No hubo arrepentimiento en su proceder. ¿A ustedes les parece que sí hubo? El hombre ni siquiera dimensionó su pecado, la gravedad del mismo y las consecuencias. Él no aceptó la exhortación, más bien se excusó y consideró que estaba en lo correcto, afirmando: es que me vi forzado y ofrecí el holocausto. ¿Cuál era la instrucción de Dios? Esperar. ¿Esperó? No, se desesperó. Aquí no solo evita asumir su culpa, sino que casi que señalando a Samuel dice: me vi forzado. Porque al final él cometió el error porque se sintió acosado y pensó que Samuel tardaba mucho en llegar. Miren, así somos nosotros. Dios se tarda en la respuesta y actuamos por nosotros mismos, pensamos que tenemos que darle una ayudadita a Dios. Tremendo, ¿les ha pasado? Entonces la reacción de Saúl al recibir la reprensión fue no prestarle atención, excusarse, no hay mejor que echarle la culpa a alguien, no arrepentirse y señalar a otros.
La reacción de un creyente al ser reprendido nos dice más de su carácter que la ofensa que cometió. Nos muestra lo que en realidad significa aceptar la corrección con la actitud correcta, que al final muestra el grado espiritual que tiene. Voy a repetirles, la reacción de un creyente al ser reprendido nos dice más de su carácter que de la ofensa que cometió. Asumir la reprensión como Saúl nos hace inmoldeables. Una persona orgullosa que piensa que no se equivoca difícilmente crece en Dios. Porque si no comprendemos que nuestro Señor nos perfecciona, sino que por el contrario, nosotros nos sentimos perfectos, invalidamos la obra de Dios en nuestras vidas, proclamándonos autosuficientes, negando que por el Señor vivimos, nos movemos y qué más, y existimos. Saúl, por ejemplo, persistió en un corazón duro y obstinado y egoísta. Recuerden que estamos leyendo y aprendiendo cómo no debemos ser. Vamos a leer todo el texto juntos sin afanes, con entendimiento y queriendo aprender. Por medio de la fe, viajemos a la historia que nos narra la Biblia y nos van a tener mucha paciencia. Es un texto muy interesante. Y no crean que es que, está escrito y eso fue para allá. No, este texto es para cada uno de nosotros. Primero de Samuel 15, 1 al 31. Tiempo después, Samuel le dijo a Saúl: El Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Voy a castigar a Amalec por el mal que les hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino. Así que ve y mata a los amalecitas, destruye todo lo que tienen. No les tengas compasión a sus hombres, ni a sus mujeres, y ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl ordenó que el pueblo se reuniera y en Telayín les pasó revista. Eran 200,000 soldados de infantería y 10,000 hombres de Judá. Luego fue a la ciudad de Amalec y puso una emboscada en el valle. Pero antes de la batalla mandó que les dijeran a los kenitas: Ustedes fueron compasivos con los israelitas cuando ellos venían de Egipto. Así que apártense de los amalecitas, huyan para que no los destruya a ustedes lo mismo que a ellos. Y los kenitas salieron de la ciudad de los amalecitas. Entonces Saúl lanzó todo su ejército sobre los amalecitas y los derrotó. Los persiguió desde Javilá hasta Shur, al oriente de Egipto, y mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó con vida a Agag, el rey de Amalec. Además de perdonar a Agag, Saúl y su gente también se quedaron con lo mejor de sus animales, ovejas, toros, becerros engordados y carneros. Lo de poco valor lo destruyeron. Pero el Señor le dijo a Samuel: Estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Cuando Samuel oyó esto, se llenó de pesar y toda esa noche le estuvo rogando al Señor por Saúl. Al amanecer se levantó y fue a buscar a Saúl y le avisaron que había estado en Carmel, donde había levantado un monumento, pero que había regresado a Gilgal. Cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, éste le dijo: Que el Señor te bendiga, ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Pero Samuel le respondió: Entonces, ¿qué son esos balidos de ovejas y esos bramidos de vacas que llegan a mis oídos? Y Saúl le respondió: Esos animales fueron traídos de Amalec. El pueblo dejó con vida a las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido.
Pero Samuel le dijo: escucha bien lo que el Señor me dijo durante la noche. Y Saúl le respondió: te escucho. Samuel añadió: ¿no es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? ¿Y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como su rey? El Señor te dio una misión cuando te dijo: ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos. Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor, sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos? A los ojos del Señor has hecho mal. Pero Saúl le respondió: yo cumplí con lo que me ordenó el Señor, destruí a los amalecitas y como prueba he traído a Agag, su rey. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y vacas, lo que debió haber sido destruido primero para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel le contestó: ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Entonces Saúl le respondió a Samuel: reconozco mi pecado, he faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras, y es que tuve miedo del pueblo y cedí ante sus exigencias. Yo te ruego que me perdones mi pecado y que me acompañes a adorar al Señor. Pero Samuel le contestó: no te voy a acompañar a ninguna parte, puesto que tú no tomaste en cuenta las palabras del Señor, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Y Samuel se dispuso a retirarse, pero Saúl lo agarró de la punta del manto para detenerlo, y el manto se desgarró. Entonces Samuel le dijo: así como este manto ha quedado desgarrado, así el Señor te ha desgarrado del reino de Israel, y se lo ha entregado a alguien mejor que tú. El Señor, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente. El Señor no es un ser humano para arrepentirse. Y Saúl respondió: reconozco que he pecado, por eso te ruego que me honres con tu presencia delante de los ancianos del pueblo y delante de todos los israelitas y me acompañes a adorar al Señor, tu Dios. Samuel accedió y acompañó a Saúl para adorar al Señor. Tremendo, dígale al que está a su lado, tremendo. ¿Quién era el que daba las órdenes? ¿El pueblo o el rey? El rey, no el pueblo, pero él desplazó su responsabilidad. Lo que no destruyó era para su propio beneficio. Porque dice que lo que no tenía valor sí lo destruyó, pero lo que tenía valor lo conservó. Yo aquí quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros destruimos esas pequeñas zorras, pero no realmente las que tenemos que matar? Y conservamos esas y las acariciamos, porque tienen un valor muy importante para nosotros, pero para Dios son despreciables. Obstinación significa, según la RAE, terquedad, tosudez. Es el empeño terco y tenaz de sostener una actitud, de defender una idea. Somos obstinados, defendemos nuestras ideas y nos aferramos a ellas a pesar de que Dios nos dé una instrucción diferente. ¿Cómo tenemos el corazón? Somos enseñables y obedientes a Dios hasta que nos muestra. Nuestra propia opinión se interpone entre la voluntad de Dios y la nuestra. Ay, no, eso no me parece. No, eso está como muy duro. Más adelantico. Obedezco. Sigamos viendo la actitud de Saúl. Después de que Samuel le dijo claramente que se equivocó, la respuesta de Saúl nuevamente, habíamos leído en el primer texto, 1 Samuel 13, este era 1 Samuel 15, son dos hechos. Y realmente es impresionante
cómo Saúl se equivocó vez tras vez, vez tras vez. No le apuntaba una. Cada que tenía una oportunidad de Dios, volvía y la embarraba. Su actitud fue nuevamente no prestar atención. Se excusó diciendo: yo cumplí con lo que me ordenó el Señor. Eso era lo que el Señor había dicho. No, aunque era obvio que no lo había hecho. Vemos una actitud diferente de Saúl que parece dar indicios de arrepentimiento. Sin embargo, esa actitud se desvanece tan pronto como habla, porque usa un aparente arrepentimiento como soborno, porque su arrepentimiento era condicional y lo menciona para recibir algo a cambio de Samuel. Primera de Samuel 15, versículo 24. Saúl rechazado por el Señor. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. La finalidad de Saúl no era estar bien con Dios. Él no se aferra al manto de Samuel desesperado por reconciliarse y porque vio su error, o sí, sino porque quería guardar las apariencias delante de los hombres. Quería tener a su lado al profeta y que el pueblo lo viera. Era lo único que a él le interesaba. Miremos que él dice: reconozco que he pecado, por eso te ruego que me honres con tu presencia delante de los ancianos del pueblo y delante de todos los israelitas, y me acompañes a adorar. ¿A quién? Al Señor tu Dios. Pero si escuchan lo que dice este hombre, él no dijo al Señor mi Dios o al Señor nuestro Dios. ¿Dijo eso? No, él se sale completamente de la ecuación. Su única preocupación era que los ancianos del pueblo lo vieran con el profeta. Es importante que realmente nos importe, valga la redundancia, agradar a Dios antes que a los hombres y hacer su voluntad. No sé cuántas veces hacemos cosas por agradar a nuestro entorno, pero sabemos que dista mucho de que Dios estuviera complacido. ¿Cómo ve Dios estas actitudes? Nuevamente, no prestarle atención, excusarse, señalar a otros, intentar burlar a Dios como hizo Saúl con Samuel al arrepentirse para sacar un beneficio, y guardar apariencias sin tener una relación verdadera con el Señor. Dile al que está a tu lado: ay, ay, ay. Hablemos de qué pasa cuando no le prestamos atención a las palabras de Dios. Proverbios dice: porque el Señor
dad sabiduría. De su boca vienen ¿qué? El conocimiento y la inteligencia. Y acerca de aquellos que ignoran la sabiduría que proviene de Dios, dice en la Biblia de las Américas. Proverbios 1, versículo 20. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. Clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión, he aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras, porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo, y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Qué dura reprensión, iglesia. Pastor, estamos leyendo mucha Biblia. Podría estar pensando alguien. Amigos, les recuerdo que esta es una iglesia cristiana bibliocéntrica. Aquí venimos a conocer a Dios y de Dios. Y lo hacemos por medio de ¿qué? De su palabra. Yo ya les he dicho, si quieren conferencistas motivacionales, hay muchos. Yo no soy uno de ellos. Vimos qué piensa el Señor acerca de no escuchar las palabras de sabiduría que pueden provenir directamente de Él o que nos puede transmitir por otra persona que Él haya enviado a nosotros. Puede ser desde un líder espiritual hasta la burra de Balaam, que lo reprendió por su insensatez. Yo creo que hay veces necesitamos que nos hable la burra. Ojalá, decía Nelson. Recordemos un corazón humilde, no ve al mensajero, escucha el mensaje precisamente con humildad. ¿Qué piensa el Señor acerca de justificar nuestras acciones con excusas? Dice Proverbios, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará ¿qué? Misericordia. ¿Y qué dice la palabra de no arrepentirse? Proverbios 29 dice, el hombre que después de mucha reprensión, dile al que está a tu lado, mucha, endurece la cerviz, de repente será quebrantado como sin remedio. Hemos dicho muchas veces que Dios nos manda el empujoncito, después la bicicleta, después la moto, después el carro, para mostrarnos cositas que debemos enderezar el camino, hasta que pasa la tractomula y dice, ay no, yo no sé por qué pasó la tractomula. Pues porque Dios es un Dios compasivo y misericordioso y quiere que podamos enderezar el camino, pero necesita que seamos conscientes. Y miren, no hay cosa peor que el que no quiere aceptar que
está equivocado. Ese es el principio de la ecuación. La Biblia textual dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, ¿será qué? Quebrantado de repente, y no habrá para él medicina. Dile al que está a tu lado, tremendo. Endurecer la cerviz es una actitud obstinada que resiste y desobedece a Dios. Un claro ejemplo hemos visto esta noche. ¿A quién? A Saúl. ¿Qué dice la palabra acerca de juzgar a los otros, intentando encubrir así nuestros pecados? Romanos nos dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas ¿qué? Las mismas cosas. Y acerca de burlarse el Señor con pretensiones falsas, nos dice Gálatas: no os dejéis engañar, de Dios ¿qué? Nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, ¿eso qué? Segará. Y finalmente, ¿qué dice la palabra acerca de querer agradar a los hombres y olvidarse de agradar a Dios? Dice Colosenses: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y ¿qué? No para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Y en Mateo: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de ¿quién? De los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Iglesia, concluyamos. ¿Cómo no debemos ser? Dile al que está a tu lado: no voy a ser como Saúl. ¿Quiere alguno ser como Saúl? No voy a ser obstinado, soberbio, pagado de mí mismo, buscando agradar a los hombres antes que a Dios. Iglesia, ¿qué no debemos hacer? Dígale a la persona que está a su lado: no debo ignorar la voluntad de Dios, ni su reprensión cuando me equivoco. No debo excusarme. No debo persistir en mis errores sin arrepentirme. No debo señalar a los otros para justificar mis acciones. Es que fulano me llevó hasta allá, no, es que fue el otro. No debo intentar burlar a Dios al arrepentirme solo para sacar un beneficio. No debo guardar apariencias sin tener una relación verdadera con el Señor. Les quiero hacer unas preguntitas. Cuando te corrigen, ¿prestas atención a la reprensión o la ignoras? ¿Menosprecias al mensajero que Dios utilizó para hablarte? ¿O recibes el mensaje? Cuando te reprenden, te excusas, justificas tu error o consideras que no cometiste ningún error. Cuando te reprenden, te arrepientes, persistes en tu error y crees que tienes la misma razón, o sea, insistes en tu mismo argumento. Cuando te reprenden, inmediatamente señalas a otros. Buscas culpabilizar a alguien más para alivianar tu carga, tu pecado. ¿Eres capaz de reconocer que la equivocación es tuya, así tu pecado incluya más participantes? Cuando te reprenden, ¿solo te disculpas para sacar ese provecho de Dios? ¿O para seguir recibiendo bendiciones de Dios o para tener verdadera comunión con Él? Porque cuando estamos equivocados cometemos el error
hay que restaurar la comunicación con el Señor o no. Porque el Espíritu Santo es derechito, usted sabe, no tiene nadie que decirle. Muchas veces usted mismo sabe que hubo una equivocación. Cuando te equivocas, te arrepientes para quedar bien con las personas o porque quieres guardar una apariencia delante de los hombres. ¿Por qué nos estamos haciendo todas estas preguntas? Porque queremos ser una iglesia conforme al corazón de Dios. No solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Dile al que está a tu lado, no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Queremos ocuparnos de hacer la voluntad del Señor y que seamos siervos obedientes, que son olor fragante para Él. Tenemos mucho que pensar. Para tener un corazón humilde, debemos evitar practicar estas cosas. Si lo estamos haciendo y si no lo estamos haciendo, debemos evitar caer en ellas. Ya vimos cómo no debemos ser y qué no debemos hacer. La próxima semana vamos a hablar de cómo debemos ser y qué debemos hacer. Vamos a estar sobre nuestros pies. Señor amado, Dios de poder, esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es la que a través de tu Espíritu Santo nos convence de juicio, de justicia y pecado, Señor. De verdad, Señor, necesitamos ir delante de tu trono y saber si nuestro comportamiento, nuestro carácter corresponde a un hijo de Dios cuando somos reprendidos por alguna situación. Te pedimos que nos ayudes, nos asistas, que nos des la sabiduría de lo alto, la guianza de tu Espíritu, el consejo de tu palabra, Señor, porque tú cada día quieres y exiges más de nosotros. Que nosotros siempre podamos estar en tu camino, Señor, que nada nos aparte de ti, Padre amado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.